Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Conversando con el CODIA. A propósito de que vivimos en un lugar con alto riesgo sísmico, que tenemos situaciones que recientemente han pasado en nuestro país, hemos querido invitar a una persona que enganara esta audiencia, este escenario, una persona que domina el tema con mucha destreza y que agradecemos su atención y su presencia en nuestro programa. Hablamos nada más y nada menos que del ingeniero Osiris de León. Ingeniero, bienvenido a este programa Conversando con el CODIA. Buenas noches, amigo, hermano y colega Iván Castro. Buenas noches a todos los colegas del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores aquí en esta regional este. Buenas noches para toda la comunidad de la provincia de la Altagracia. Qué bueno que nos das la oportunidad de venir a conversar contigo y con todo el público sobre temas que esperamos sean de interés y de actualidad para nuestra sociedad. Por supuesto, hablar con usted siempre es grato y además educativo. Gracias. Ingeniero, háblenos un poquito de quién es Osiris de León y de dónde viene. Mira, yo nací en Navarrete, municipio de Santiago. Crecí allí, estudié allí hasta la secundaria y como me queda bien cerca Santiago, pues opté por estudiar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Allí tuve la oportunidad, privilegio, la distinción de ser uno de los primeros 13 geólogos, ingenieros geólogos graduados aquí en la República Dominicana. Tuvimos el privilegio de que los títulos nos los entregó el presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, en una graduación especial solamente para nosotros 13, donde estaba Antonio Guzmán como presidente nuevo de la Sociedad Dominicana, estaba Joaquín Balaguer como presidente saliente, porque fue en noviembre de 1979, estaba Monseñor Veras, que era el cardenal en ese entonces, de aquí de Higüey, era nativo de aquí de Higüey, el cardenal de la Iglesia Católica en la República Dominicana, y estaba don Rafael Herrera, que era el director del periódico Listín Diario, y que en ese entonces era la figura del periodismo más emblemática. Entonces, aquella actividad organizada por la Iglesia Católica, encabezada por Agripino Núñez Collado, evidentemente, fue majestuosa porque inclusive era la primera vez que una graduación de ingenieros se transmitía a través de radio y televisión. Historia. Sí, hizo historia. Todavía están por ahí los videos porque se hizo una transmisión en vivo, aprovechando de que el presidente de la República estaba allí como invitado principal, pero no solamente como parte del público, sino que él estaba en la mesa principal para entregarle a cada graduando su diploma. Aquello hizo que la graduación fuera majestuosa, elegante, formal, protocolar, y proyectó mucho tanto a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como a nosotros, que éramos los graduados, al extremo de que todos tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar inmediatamente. Quiere decir que de ahí vengo, de Navarrete, estudié ingeniería en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y desde entonces pues me he dedicado a servir de algún modo a la sociedad dominicana. Excelente historia. Ingeniero, y ya que usted es geólogo, ¿nos podría conversar un poquito sobre la historia de los movimientos sísmicos en nuestro país? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Son cíclicos? ¿No son cíclicos? ¿Cómo ha, desde que se tiene datos de los movimientos telúricos de nuestro país o de nuestra isla, cómo ha evolucionado el, este asunto que tanto le pone en jaque a las personas, que pone nervioso a las personas y que sabemos que existe la posibilidad de que algún día vuelva a ocurrir? ¿Cómo ha sido la evolución de esto y cuál ha sido la historia, cuáles han sido los terremotos más grandes que han afectado a nuestro país? Fíjate,
La sismicidad no solamente asusta a la sociedad dominicana, asusta a cualquier región del planeta Tierra donde tú tienes áreas de convergencia de placas tectónicas. ¿Y por qué tú tienes áreas de convergencia de placas tectónicas? Porque tú vives en un planeta Tierra que se formó hace 4.567 millones de años y en ese proceso se enfrió la parte exterior porque es natural por transferencia de calor. El calor fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que se equilibra, tal como lo plantea la teoría de la termodinámica. Pero dentro no se ha enfriado. Dentro del planeta tiene una temperatura cercana a 5.500 grados Celsius. Eso hace que se generen corrientes convectivas magmáticas como se generan corrientes de aire en este estudio de televisión. Tienes un acondicionador de aire instalado ahí arriba, te genera un aire frío que pesa más, baja, el aire caliente que está abajo pesa menos, sube y está todo el tiempo recirculando el aire. Así pasa dentro de la Tierra, en el núcleo. Esa masa caliente hace que se mueva hacia la superficie y al moverse hacia la superficie se enfría y al enfriarse pesa más y al pesar más vuelve hacia abajo y entonces está permanentemente moviéndose como una correa transportadora. En ese interín llega a partir segmentos importantes de la corteza terrestre y cada segmento comienza a moverse en una dirección determinada y a una velocidad determinada y se llama placas tectónicas. Tú vives en la placa tectónica del Caribe, donde está Centroamérica, está Jamaica, está la Hispaniola que la conformamos en República Dominicana y Haití, está Puerto Rico, están las Antillas Menores y está la parte norte de Venezuela y de Colombia. Esa es una pequeña placa tectónica que se mueve hacia el este, a razón de 20 milímetros cada año. Es como si esta isla estuviera viajando hacia España a una velocidad de 20 milímetros cada año. Puede aparentar poco, pero te puedo decir que en 150 millones de años desde que se formó este núcleo insular, se ha movido ya 3.000 kilómetros, que es Wow. bastante. Sí, claro. Este territorio no estaba donde está hoy día. Este territorio estaba en el Pacífico, pero allá en el Pacífico hay un segmento de la placa del Pacífico que se llama placa de Cocos, que empuja nuestra placa hacia el este. Y al empujarnos hay fricción. Y esa fricción acumula energía elástica. Y cuando esa energía elástica supera el límite de resistencia de una roca, parte la roca y al partir la roca libera 4 tipos de ondas. Onda de compresión, que es la onda primaria, onda P, onda secundaria o de cizallamiento, que es una onda de cortante, se mueve el suelo en 2 direcciones perpendiculares, ondas Rayleigh y ondas Love, que son ondas de superficie. La onda que daña tu casa y mi casa es la onda de corte, la onda de cizallamiento, es la onda que hace que la gente perciba una sensación de mareo al momento del terremoto. Siempre que tú tengas un suelo blando, arcilla, limo, arena, grava, caliche, la onda no puede viajar rápidamente, viaja muy lentamente. Y al viajar lentamente, para poder mantener el balance de energía, aumenta la amplitud. Lo que daña una estructura es cuando la onda sísmica de corte viaja lentamente. Porque mientras más lentamente viaja en un suelo, como el suelo que tú tienes en el pueblo de Higüey, donde te puede viajar a 80, 90, 100 metros por segundo, está obligada a amplificarse. Sin embargo, esa onda cuando llega a Punta Cana, cuando llega a Bávaro, que encuentra una plataforma de roca caliza, coralina, rígida, dura, donde viaja más de 1.000 metros por segundo, ahora no se puede amplificar. Y al no poder amplificarse, el daño que te hace a la estructura es insignificante. El cortante es mínimo. Y lo que te daña en el momento del terremoto es el cortante, esa fuerza cortante que termina rompiendo elementos estructurales verticales como las columnas que no están diseñadas para resistir ese alto cortante. Por eso, cuando tú estás en una zona como la provincia de la Altagracia, tienes primero que clasificar los suelos y dividirlo en 3 bloques distintos. Una caliza rígida, dura, que es la que está en los primeros 3 kilómetros desde la costa hacia tierra adentro. Ahí no hay daño al momento del terremoto porque la onda viaja muy rápidamente. Luego tienes una zona de transición,
que es lo que la gente le llama el caliche, que es una caliza degradada por alto contenido de materiales arcillosos. No es arcilla, pero tampoco es roca caliza, es la parte intermedia. Ahí hay una respuesta que es variable. Algunas estructuras responden bien y otras responden mal. Ya luego tú entras a lo que es puramente arcilla, aquel material que tú lo puedes excavar con facilidad hasta con una cuchara de cocina. Así es. Esa arcilla que a veces tiene alta plasticidad, a veces tiene baja plasticidad, pero que al final es arcilla. Esa arcilla que usa el niño en la escuela como si fuera masilla, que le pone un poco de agua y la moldea. Esa arcilla tiene una pésima respuesta sísmica. En consecuencia, cuando tú haces una microzonificación sísmica en un entorno urbano como Higüey, Perón, Bávaro, Punta Cana, Macao, Ni Simón, tienes que caracterizar el tipo de roca o el tipo de suelo que hay, ver cuál es el espectro de respuesta sísmica que se puede generar en esa zona y ver entonces cómo va a responder una estructura para tú definir cuán rígida o no puede ser la estructura que tú levantes en ese tipo de roca o de suelo. Por eso siempre he dicho que lo primero que tú tienes que hacer para diseñar del suelo hacia arriba es saber qué pasa del suelo hacia abajo. Cuando ya tú conoces con propiedad, con seguridad, lo que pasa del suelo hacia abajo, sobre todo midiendo velocidades de propagación de onda sísmica de corte, tú generas una onda elástica con un impacto de un martillo grande de 20 libras, de 25 libras, de 30 libras, golpea sobre una placa de acero, la onda viaja a través del suelo y con una secuencia de geófonos, 12, 24, 48 geófonos, tú mides la velocidad de propagación de la onda y a partir de ahí tú tienes lo que llamas el BS. Y teniendo ya el BS, ahora tú le dices al diseñador, mira, este tipo de suelo tiene este tipo de características desde el punto de vista sísmico. Cuando lo hagamos así, tú y yo estaremos en capacidad de ayudar a la comunidad aquí en la Altagracia a que pueda estar tranquila el día de un terremoto, porque la gente va aprendiendo que, tal y como dice la Biblia, el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre el suelo. Bueno, y en Higüey, los que somos de acá, sabemos que nos criamos jugando con esa arcilla y donde quiera que excavamos vamos a encontrar esa arcilla. En el mejor de los casos encontramos una especie de cascajo mezclado con arcilla, pero en general es una arcilla. Interesante porque como hemos tratado desde el Código de Delegación de Altagracia de educar a la sociedad sobre construir con profesionales adecuados, hoy estamos viendo el porqué. Ingeniero, tengo entendido que en la zona de Higüey existe pocos lugares donde hay roca, como bien usted decía, y es una roca segmentada. Eso nos deja a nosotros, aparte de eso tenemos, según estuve viendo, con el sismo que hubo en Turquía, que tenemos algunas similitudes porque tenemos agua por doquier. ¿Qué pasa si hay un terremoto en nuestra zona? ¿Cómo afecta no solamente la onda, sino esa agua que encontramos donde quiera en Higüey? ¿Cómo afecta a las estructuras? Fíjate, el tema del agua en el subsuelo al momento de un terremoto juega un papel protagónico. Porque mientras más saturado está el subsuelo, peor respuesta sísmica tú puedes tener, llegando al extremo de que si tú tienes una arena fina, suelta, saturada de agua, se genera lo que se llama un efecto de licuefacción. Algunos prefieren llamarle licuación. Al final de cuentas es un sólido que se comporta como un líquido al momento del evento sísmico y ese movimiento interior que genera cuando la onda sísmica trata de atravesarlo se expresa en la estructura y la estructura se bascula y ya perdiste la estructura y a veces después del basculamiento la fuerza de la gravedad se encarga del resto y la estructura colapsa. Tú puedes tener los dos escenarios. La estructura te quedó basculada, inclinada, como la torre inclinada de Pisa. O la inclinación fue tal que ya la gravedad hizo el resto y colapsó. Bajo ese escenario, tú tienes que tener siempre como constructor, como diseñador, como promotor,
el debido cuidado de evaluar bien el subsuelo en términos de la respuesta sísmica. No solamente lo que se ha hecho de manera tradicional, Iván, de considerar la capacidad de carga muerta. Muchas veces tú ves, y es la práctica aquí en la Altagracia, pero casi en todo el país y en gran parte de Latinoamérica, hacer unos cuantos sondeos con ensayo de penetración estándar. Toma un martillo de 150 libras y golpea para ver cuántos golpes tiene que darle para que avance, penetre un pie. Y mientras más golpes tú tienes que darle, quiere decir que más firme, más duro, más consistente es el terreno. Bien, con eso tú determinas, aplicando las fórmulas de Terzaghi, lo que es la resistencia de ese suelo a la compresión, sabiendo que el esfuerzo es la fuerza dividida entre el área. Y eso es lo que te permite definir el tamaño de la zapata. Y si a lo mejor son tan grandes las zapatas, deciden, no, vámonos con una platea. Perfecto. Pero todo eso es a carga muerta, no a carga sísmica. Porque el día que viene el evento sísmico, el suelo se mueve. Y al moverse, tu estructura tiene que resistir el máximo esfuerzo de empuje lateral. Ya no la compresión vertical que te genera el propio peso, la propia masa de ese elemento que tú tienes ahí. Un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4, 5, 6. Está cargado de hormigón y de acero, más el mobiliario que tú tienes ahí. No, ahora él está sometido a un empuje lateral. Entonces, siempre hemos tenido una especie de confusión en la ingeniería dominicana con el tema de las columnas y los terremotos. Y muchas veces queremos decir que las columnas pueden resistir los terremotos. Y yo te puedo decir, Iván, yo que he ido 2 veces a Haití con los 2 terremotos que ha tenido Haití. 12 de enero del 2010 y 14 de agosto del 2021. 2 terremotos, el primero de 7.0 y el segundo de 7.2. El terremoto de Guatemala, el terremoto de Ecuador, el terremoto de Italia. Ahora fui a Turquía, a la zona de los terremotos. Y te puedo decir que ahí es donde tú ves, sin ninguna duda, sin ninguna discusión, cómo el empuje lateral, que no es resistido por la columna, te parte la columna por un efecto de cortante. Así como el campesino productor de plátanos en Moca te corta la mata de plátano con el machete y te deja ese corte diagonal. Así tú lo ves en las columnas de las escuelas, de los hospitales y de las edificaciones. Cuando tú revisas las columnas, y tengo miles de fotos que tomé en Puerto Príncipe, Haití, cuando el terremoto del 12 de enero, todas están cortadas de la misma forma. Te ibas a la escuela salesiana y veías las columnas cortadas de la misma forma. Te ibas a la escuela de Leogán, del lado oeste de Puerto Príncipe, y veías las columnas cortadas de la misma forma. Pero te ibas a Petionville, donde es roca. Te ibas a Kenkoff, donde es roca. Te ibas a Fermate, donde es roca. Y no encontrabas una sola estructura agrietada, ni mucho menos deformada, ni mucho menos colapsada. Aún las estructuras más precarias construidas sin arquitectura, sin ingeniería, sin diseño estructural, sin un código de construcción sismorresistente, sin un cemento de buena calidad, nada. Estructuras que tú decías, bueno, pero esto debió haberse caído con la primera sacudida del sismo. Sin embargo, no se cayó porque la roca le protegió. Y para no irnos más lejos en la discusión sobre el tema, Iván, basta que la gente visite la ciudad colonial de Santo Domingo. Ahí está la Catedral Primada de América. No tiene acero, ni tiene hormigón de alta resistencia. Son muros de piedra caliza, extraídos en la cantera de Santa Bárbara y pegados ¿con qué? Con argamasa. ¿Y qué es la argamasa? Una mezcla de cal, arena y agua de mar. No es el cemento Portland elaborado con la normativa C150 de la STM que tú vas y lo compras hoy a la ferretería. No, aquello era un cemento rústico.
porque estamos hablando de 500 años atrás, y está de pie la catedral. Y mira esos arcos cómo están intactos después de que esta isla ha soportado 10 terremotos desde el descubrimiento hasta la fecha. Se cayó Santiago colonial, se cayó la Vega colonial, pero estaban en arcillas. No se cayó Santo Domingo colonial, pero está sobre roca. Entonces ahí se aplica el criterio planteado en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, que te dicen claramente que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Pero cuando tú no tienes roca, entonces ahí es donde tú necesitas buena ingeniería sismogeotécnica y buen diseño estructural. Entonces tú evalúas la sección estratigráfica desde la superficie hacia abajo, identifica el horizonte más blando, cortas ese horizonte blando, pones una platea debajo, si es necesario pones aislamiento sísmico y entonces pones tus elementos estructurales. En los hospitales tú ves que se pone un aislador sísmico en la base de la columna de forma tal de que se mueve el suelo pero no se mueve la columna. Y te reduce el desplazamiento que ha de producir la estructura y te reduce lo que es la aceleración que debe producir la estructura. Cuando, si tú no utilizas aislamiento, la aceleración lo que hace es que se multiplica. Una estructura que tú construyas aquí en la provincia de la Altagracia, una escuela, un hospital, una iglesia, un edificio multifamiliar que no tenga aislamiento sísmico en el cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, puede multiplicar la aceleración del suelo que produce el sismo por 4, por 5, por 6. Sin embargo, tú le pones aislamiento sísmico y la aceleración se divide por 2, por 3 y a veces por 4. Eso quiere decir que hay soluciones cuando tú tienes un suelo de mala respuesta sísmica. Pero para eso tú necesitas caracterizar el suelo, ver todas las propiedades de ese suelo, ver hasta dónde se extiende el suelo de peor respuesta sísmica y quitar ese suelo de peor respuesta sísmica. Y en el caso de los amigos televidentes, ingeniero, que tienen una casita, tienen su casa, ¿qué pueden esperar al respecto? Una casa de un nivel, de dos niveles, ¿van a tener la misma respuesta del edificio? Eso es un buen tema porque se da con mucha frecuencia a todo lo largo y ancho del país, Iván. Y yo te diría que si yo tuviese una casita modesta de un nivel en la zona de la otra banda, en Higüey municipio, yo trataría primero de robustecer los muros perimetrales. Nada me impide ponerle una segunda línea de blocks en el exterior o en el interior. Segundo, tratar de reducir los huecos. A nosotros nos gusta, por un tema de calor tropical, la mayor ventilación posible. Una ventana aquí, otra ventana allí, otra ventana allá. Pero no nos damos cuenta que cada vez que estamos abriendo una ventana y una puerta, estamos quitándole rigidez a la estructura y estamos dándole flexibilidad a la estructura. El día que viene el sismo, ¿por dónde te va a golpear? Por tu debilidad. Siempre se ha dicho que la cadena rompe por el eslabón más delgado. En Turquía pude ver, y ya nadie discute ese tema en Turquía, todos esos edificios que habían destinado el primer nivel a establecimientos comerciales, tiendas, heladerías, cafeterías, peluquerías, restaurantes, lo que fuera. Esos espacios que necesitan cristalería para que desde afuera tú veas lo que hay adentro y desde adentro tú veas lo que pasa afuera. Todo eso se convirtió en debilidad estructural y si revisas los videos, sobre todo del terremoto de la tarde, el que ocurrió a la 1 de la tarde, que fue el segundo, con magnitud 7.5, te vas a dar cuenta cómo al moverse lateralmente al edificio, falla el primer piso por un tema de piso blando, es decir, un nivel de rigidez muy inferior a la rigidez de los pisos superiores, se rompe lateralmente al primer nivel en las columnas, parten las columnas, sobre todo parten en lo que llamamos, haciendo una analogía con el cuerpo humano, en el tobillo y en el cuello.
Cuando tú vas a estas naciones donde una fuerte sacudida sísmica encuentra muchas columnas, te encuentras que las columnas están rotas abajo, donde se articula la losa de piso y la columna, y arriba donde se articula la columna con la losa de techo. Porque es ahí donde la losa trata de acelerarse y cuando la columna no puede resistir esa aceleración horizontal que experimenta esa losa porque tiene otros pisos arriba y toda esa aceleración tiende a irse hacia lo lateral, parte y la estructura colapsa. Esos criterios que quedaron claros en Turquía a partir de estos dos eventos sísmicos van a obligar a que los códigos de construcción en Turquía, en Grecia, en Italia, en el sur de España, en el norte de Egipto, en todo el oeste de América, desde Alaska hasta llegar a Chile, en todo Centroamérica y en el Caribe, se revise y se actualice el código de construcción. Porque tú no te encuentras en ninguna de estas regiones, ni siquiera en Turquía, que es una zona de alta sismicidad, aceleraciones de suelo al momento de un sismo de 2.0 G. La máxima que vi en los códigos de Turquía, cuando estuve ya ahora hace un par de meses, fue 1.2 G. Sin embargo, el terremoto produjo aceleración de 2.0 G. Eso quiere decir que en ingeniería tú diseñas para el peor escenario. Y si el peor escenario es ese, entonces ahora en los códigos hay que considerar aceleraciones de 2G que se producen solamente en ese tipo de suelo bajo ese tipo de condiciones sísmicas. Ingeniero, hace unos años vimos que en Puerto Rico, en Guayanilla, unas fallas que eran pequeñas, se pueden decir, tuvieron, se activaron y empezaron, para decirlo de una manera coloquial, una conversación entre ellas. Se contestaban. Tardaron casi un año en esto, ¿no? En Higüey tenemos campos cercanos y tenemos fallas debajo de la misma ciudad. Son fallas que no tenemos historia de que se han activado, pero por lo que pasó en Puerto Rico podemos asumir que en algún momento pudieran activarse. ¿Qué puede esperar Higüey de estos campos cercanos? A los ciudadanos, ¿qué deberían empezar a hacer para irse cuidando o irse preparando para cuando les pase esto a ellos o a su descendencia? Mira, Iván, el tema de campo cercano y de campo lejano siempre va a depender del tipo de roca o de suelo que tú tengas. Campo cercano sobre roca no te hace ningún efecto negativo. Pude ver encima del eje de la falla que provocó el terremoto de Puerto Príncipe, viviendas precarias sin una grieta, pero sobre roca. Y pude ver en lo que podíamos haber llamado campo lejano al Palacio de Gobierno con arquitectura, con ingeniería, con elementos estructurales aparentemente robustos y la estructura colapsada. Quiere decir que cuando tú hacías un inventario en Puerto Príncipe, cuando haces un inventario en Puerto Rico, y yo estuve en Puerto Rico haciendo un inventario y haciendo mediciones de onda sísmica en Guánica, en Guayanilla, en Yauco y en Ponce, que fueron las 4 áreas más afectadas. Y allí me recibieron las máximas autoridades de Puerto Rico, incluido el secretario de Estado, que en ese entonces era Elmer Román. Me acompañó a las zonas junto con el director de la Oficina de Terremotos Fuertes de Puerto Rico. Y me acompañaron funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y te puedo decir que todo lo que estaba dañado, incluida la escuela de Guánica, que fue el peor ejemplo de colapso, estaba sobre suelo. Sin embargo, estructuras débiles, pero sobre roca caliza, se quedaron intactas. De ahí que yo te diría que el tema del campo cercano debemos caracterizarlo en función del tipo de suelo. Si tú tienes un suelo de mala respuesta sísmica, arcilla, limo, arena, grava, caliche, aluvión, en campo cercano tienes una bomba de tiempo. Higüey entero está sobre un terreno aluvional. Claro, entonces ahí tú tienes un problema grave.
grave. Ahora, lo que es roca, aún en campo cercano, no te preocupes mucho porque no hay ese daño, aunque te vas a encontrar con mucha gente que te va a decir que lo que se cae donde quiera. Yo siempre les he dicho, muéstrenme la primera estructura con ingeniería o sin ingeniería colapsada sobre roca durante un terremoto. No la he visto. Y me he ido a cada país donde ha ocurrido un gran terremoto y he revisado roca y suelo, todos los daños. Mira, en Puerto Príncipe se cayeron 400. En Puerto Príncipe se cayeron 400.000 edificaciones. Wow. Y todas estaban sobre la arcilla y sobre la arena. Todas. Ahora, te ibas a la zona de roca, inmediatamente del lado sur, lo que es el Massif de la Selle y el Massif de la Haute, y no encontrabas una sola estructura agrietada, deformada, colapsada, en lo absoluto. Todo el daño estuvo en el suelo. Entonces, ahí planteé y se ha publicado en 2 libros distintos de Reino Unido, Inglaterra, que el 100% de lo que se cayó estaba sobre el suelo. Y que el 100% de lo que estaba sobre roca se quedó de pie. Bien construido o mal construido, en roca se quedó de pie. Entonces he dicho, ahí hay un aprendizaje claro para la sociedad, para la ingeniería, para la arquitectura. Primero, caractericemos el suelo. ¿Es roca? Entonces podemos irnos con una construcción convencional, tradicional, clásica. Pero si es suelo, tenemos que usar lo mejor de la ingeniería disponible hasta el momento. Entonces, en función de eso, tú dices, bueno, voy a levantar un hospital, voy a levantar una escuela. Por ejemplo, en Santiago, en La Vega, en Bonao, en la provincia de la Altagracia, los estudios de suelo que hemos hecho demuestran que el suelo más blando está en los 4 metros más superficiales. Entonces tú cortas esos 4 metros más superficiales. Suelos que tienen velocidades de onda de corte de 70, 80, 90, 100 metros por segundo, quítalo. Y ese suelo E que tú tienes, quítalo y vete por lo menos al suelo D o al C, de forma tal de que tú tengas una mejor respuesta sísmica. Ahora bien, encima de eso, ahora trata de que tus muros sean rígidos, sean robustos, que resistan el máximo empuje lateral que vaya a generar el evento sísmico. No dependas mucho de columnas. Hay gente que dice, pero si es geólogo, ¿qué hace hablando de estructura? No, yo no estoy hablando de estructura. Yo estoy hablando de terremoto, que es diferente. Claro. Y te estoy diciendo lo que he visto después de revisar miles de estructuras colapsadas por terremotos, diseñadas por buenos estructuralistas. Te voy a poner un ejemplo sencillo que no amerita discusión en ninguna parte del planeta Tierra. El viaducto de Hanshin en Kobe fue reforzado con pilares de 3.1 metros de diámetro y le pusieron todo el acero del mundo y le dieron garantías al gobierno japonés de que aquello resistía un terremoto de magnitud 8.2. Toma nota. Y uno de 7.3 lo tumbó. Estaba garantizado por escrito que resistía un terremoto de magnitud 8.3. Y uno de 8.2 y uno de 7.3 lo tumbó. 30 veces menor. ¿Tendría que ver la profundidad del sismo? La aceleración. Ellos habían considerado una aceleración de 0.4 G y el terremoto produjo una aceleración de 0.8 G y el problema estaba en el suelo. Sí. Si hubieran considerado el suelo y en vez de colocar las pilas como las colocaron, cortan todo ese suelo malo y ponen una cimentación profunda, el viaducto no se vuelca. Se volcó en un tramo de 650 metros de longitud. Imagínate lo que cuesta un viaducto elevado, como el elevado que tú tienes a la 27, volcado totalmente en un tramo de 650 metros, diseñado por estructuralistas japoneses, certificado como sismo resistente por estructuralistas japoneses. Sin embargo, lo tumbó el terremoto de Kobe en enero de 1995. Eso fue un aprendizaje en el área de la ingeniería. Pero aquí en República Dominicana tú tienes mucha gente que ha diseñado bajo un criterio
que no toma en cuenta el verdadero riesgo sísmico en el suelo flexible, no ha entendido la diferencia de cómo viaja una onda de corte en un suelo y en una roca, y entonces entiende que lo que se va a caer, se cae como quiera, esté en roca o esté en suelo. Y me han refutado conocidos y prestigiosos ingenieros dominicanos de muchos años de ejercicio. No, Siris no tiene razón en eso. Lo que se va a caer, se cae como quiera, esté en roca o esté en suelo. Y yo siempre les he dicho, muéstrenme un edificio de gente rica o de gente pobre colapsado sobre roca, que yo les voy a mostrar miles de edificios en todo el mundo, incluido Estados Unidos, incluido Canadá, incluido México, donde estructuras aparentemente robustas, hechas por ingenieros, se cayeron. Y te pongo un ejemplo sencillo con el tema del campo cercano. México, septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1, con epicentro en la zona de contacto, en la placa de Guerrero, en el Pacífico. No hace nada en la costa del Pacífico. Donde daña es en el Distrito Federal. Que también tiene A características. 440 kilómetros del epicentro. A partir de ahí no hay que discutir mucho el tema del campo cercano. Dicho sea de paso, perdón, ingeniero, Ciudad de México tiene características parecidas a la Higüey, porque Ciudad de México era un lago. Un lago. Nosotros éramos una gran laguna. Sí. Y son terrenos sedimentarios. Así es. Y tenemos todas las características. La única diferencia no tenemos es la altura, pero tenemos todas las características Claro. que Ciudad de México. Claro. Entonces, eso es lo que tú tienes que entrar en la ecuación de análisis de la sismicidad. Por eso es que tú ves que en países como en Estados Unidos, en Japón, en Chile, en Taiwán, con todo el desarrollo tecnológico, se caen estructuras, porque todavía hay mucha gente en muchas partes del mundo que no ha entendido cómo viajan las ondas sísmicas a través del suelo y cómo se amplifican o cómo se atenúan. Que cuando tú tienes un suelo, tienes tienes alta amplitud y baja frecuencia. Y que cuando tú tienes roca, tienes alta frecuencia y baja amplitud. Y que lo que tú tienes que perseguir siempre es baja amplitud. Que ese evento sísmico, cuando tú estás midiendo en el sismograma en milímetros, la altura a la que subió esa onda sea la mínima posible, porque mientras más bajita es, menos fuerza cortante te está generando sobre la estructura. Si el constructor tradicional aprende a dominar esa técnica, tú no tendrías problemas con las construcciones en esos suelos relativamente blandos que tienes en la provincia de la Altagracia. El problema está cuando hacemos un diseño clásico de gabinete. Y ese diseño que hicimos tú y yo en gabinete, no sabemos dónde lo van a aplicar para la escuela, el hospital o la edificación. Y entonces entregamos el diseño, se licita o se concursa, cualquiera de las dos cosas, te lo ganaste tú o me lo gané yo, en el concurso o en el sorteo, como sea. Y cuando tú dices, ¿dónde voy a construir esta obra? Te dicen, todavía no hemos comprado el solar. Pero si todavía no hemos comprado el solar, ¿cómo tenemos el diseño? Sí. Porque se supone que el diseño tiene que ser una respuesta a las condiciones de suelo que tú tienes. Porque si tú hicieras algo que le he recomendado en el pasado muchas veces al Ministerio de Obras Públicas, mire, vamos a evaluar los 10 tipos de suelos más comunes que tenemos en la República Dominicana a nivel nacional. Y vamos a tener un diseño para cada uno de esos tipos de suelo. Suelo 1, diseño 1, suelo 2, diseño 2, suelo 5, diseño 5, suelo 10, diseño 10. De forma tal de que, ok, tú tienes una serie de diseños ahí guardados. El geotecnista fue, te hizo la evaluación y te dijo, dentro de tu clasificación, suelo 7, pásame el diseño 7. Suelo 4, pásame el diseño 4. Suelo 1, pásame el diseño 1. Suelo 10, pásame el diseño 10. Y entonces ahora ya tú estás más cerca de las condiciones reales
de ese suelo y de la respuesta sísmica de ese suelo. De esa manera le ahorraríamos preocupaciones a la población, porque desde 1562 hasta el presente, nosotros estamos viendo destrucciones de ciudades aquí. Santiago fue destruida, La Vega fue destruida, Asua fue destruida, Cabo Haitiano fue destruida, Puerto Príncipe fue destruida. Entonces estamos hablando de que parte importante de las destrucciones se han concentrado desde el Cibao hacia el oeste, pero eso no exonera a la región este, porque tú mencionaste ahorita el terremoto de Puerto Rico, que fue el 6 de enero del año 2020, de magnitud 6.4. En una falla que en Puerto Rico pensaban en principio que era una falla pequeña, pero cuando yo llegué allí les expliqué en la televisión que esa falla que ellos creen que es pequeña llega hasta la frontera entre México y Guatemala, que es una falla que pasa al sur de Puerto Rico, atraviesa el Canal de la Mona, pasa al sur de la provincia de la Altagracia y de la Romana, al sur de San Pedro y de Santo Domingo, al sur de San Cristóbal, Baní y Asua, entra a Barahona, de ahí pasa por Duvergé y por Jimaní, de ahí pasa por Puerto Príncipe, de ahí pasa por Los Cayos o Le Cay, como le dicen en Haití, de ahí entra al Canal de los Vientos de Jamaica, de ahí atraviesa a la mitad la isla de Jamaica y de ahí sigue por el Mar Caribe hasta la frontera entre México y Guatemala. Y que tiene 3.000 kilómetros de longitud y que esa falla, sumada a la falla que tenemos en nuestra costa norte, que pasa al norte de Samaná, de Río San Juan, de Gaspar Hernández, de Puerto Plata, de Montecristi, y que es la zona de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa del Caribe, son las dos fallas que pueden producir un desastre sísmico en la República Dominicana. No obstante que tenemos 14 fallas sísmicamente activas, pero de esas 14, solamente esas dos tienen capacidad para destrucción mayor. Las otras tienen capacidad para darte un susto en la madrugada, que tú despiertas y tú no sabes cuál es la magnitud y evidentemente te preocupas, te asustas. Tú no sabes si el evento es grande o es pequeño, ni yo lo sé, nadie lo sabe en ese momento. Tú sabes que hay una sacudida y tú no sabes qué tan cerca o qué tan lejos está la sacudida, pero si es en la falla Hispaniola Norte, que es el límite de placa entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe, ahí tenemos una gran amenaza. Y si es en la falla Enriquillo Plantain Garden y su extensión hacia el este en el borde de la trinchera de los muertos, entonces ahí tú tienes una gran amenaza. Son las variables que tú tienes que tomar en cuenta y aquí en la provincia de la Altagracia, la cercanía con la fosa de Milwaukee es un riesgo de sismicidad. No por lo que la gente tradicionalmente cree, Iván, Sí. que la isla se va a hundir en la fosa de Milwaukee. No, eso es un mito. Al revés, nos está empujando. Claro. Ahora, sí hay una zona de subducción. La placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe, acumula energía y un evento sísmico ahí con la cercanía puede producirte un daño mayor, indistintamente del tema de campo cercano. Por eso te mencioné el caso de México. Es un caso de campo lejano, pero con una destrucción mayor. Claro. Más de 45,000 muertes hubo en el Distrito Federal y todos los edificios de 20 pisos en la zona del lago colapsaron. Fuera del lago, en la zona de roca, se quedaron intactos. En la UNAM no hubo daño, pero ahí en ese antiguo lago Texcoco, y todo quedó destruido. Y son las cosas que nos traen aprendizaje a todos para saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Y ya para terminar, ingeniero, quisiera hacerle dos preguntas. Una de ellas es, en el caso de los tsunamis que pueden producirse porque estamos cerca del mar, mucha gente se preocupa. Recuerdo cuando era estudiante en San Pedro de Macorís, gente que amaneció en la calle porque venía un tsunami por Puerto Rico. Sí. Eh, en el caso de la Altagracia, que está a unos 115 metros sobre el nivel del mar, ¿qué posibilidad tiene, o no la Altagracia, el municipio de Higüey, qué posibilidad existe de que un tsunami pueda afectar a Higüey? Sabemos que la zona cercana a la playa tiene mayor posibilidad, pero en el caso de Higüey per se, ¿qué posibilidad existe?
Mira, con una cota de 115 metros sobre el nivel medio del mar, nunca tú vas a tener un tsunami que va a llegar a ese lugar, nunca. Lo clásico es que la ola de un tsunami suba entre 5 y 10 metros. Eso es lo clásico, eso es lo estándar, eso es lo convencional. Eso es lo que tú ves en Japón, eso es lo que tú ves en Sumatra, eso es lo que tú ves en Indonesia en sentido general. Es decir, aquí a Higüey municipio nunca te va a subir, pero sí, cuando tú tienes un canal o tienes un río que conecta al mar, el tsunami puede entrar, puede abrirse paso a través del canal, a través del río y entonces afectarte gente que está ahí. Pasaría en Santo Domingo. El agua a través del cauce del río Sama y de la Isabela te puede llegar a Arroyo Hondo, pero no a través del sistema de terrazas de Santo Domingo. Porque el tsunami que se produce cuando tú tienes un terremoto de magnitud superior a 7, con epicentro en el mar y con hipocentro de poca profundidad. Si no se dan esas tres condiciones, no hay tsunami. Y rompe el suelo. Claro, porque empuja el fondo del mar hacia arriba, desplaza la masa de agua y al llegar a la costa es donde se amplifica porque no tiene otra opción. En alta mar nunca hay tsunami. La ola que viaja a 800 kilómetros por hora puede pasar por debajo de cualquier barco de carga, por debajo de un crucero y ni siquiera cuenta se dan. Es en la costa donde tú te das cuenta cuando ya al no haber profundidad, la ola tiene que elevarse e impactar. Entonces te puede impactar en Bávaro, en Punta Cana, en Miche, en Nisibón, en Sabana de la Mar. De hecho, Miches y Sabana de la Mar fueron afectadas con el tsunami que se generó el 4 de agosto de 1946, con un terremoto de magnitud 8.1 que destruyó a Matanzas y la dejó convertida en Matancitas. Pero a esa altura de 100, 110, 115, 120, 125 metros sobre el nivel medio del mar, el tsunami nunca sube. Muy bien, y ya para terminar, ¿qué nos espera? Sabiendo la historia y evolución de los sismos en nuestro país, ¿qué podemos esperar en los próximos años respecto a los sismos? Fíjate, si tú evalúas la franja comprendida entre Nagua y Puerto Rico y entre la isla Saona y Puerto Rico, la primera por el norte y la segunda por el sur, donde están las dos fallas a las que hice referencia, te vas a dar cuenta que en esas dos franjas, la norte y la sur, tanto la falla norte como la falla sur no han producido roturas. Eso quiere decir que tú tienes ahí suficiente energía elástica acumulada. Y como tienes suficiente energía elástica acumulada, por eso es que con frecuencia te tiembla la tierra en toda esta zona. Y tú ves que te tiembla en la isla Saona, y en Boca de Yuma, y aquí en la Altagracia, y en Punta Cana. Cada semana tú encuentras 2, 3, 4 temblores de tierra. Es una señal de actividad sísmica. Eso implica que aquí debemos priorizar la construcción sismo resistente, porque como tienes un suelo blando de mala respuesta sísmica, aunque la falla te quede a 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros, dependiendo del punto donde tú lo tomes de ese eje tectónico, tú puedes tener daños importantes. Yo le tengo más miedo al tipo de suelo que a la distancia epicentral, porque he visto muchas ciudades en muchas partes del mundo destruidas por terremotos y la destrucción está lejos de la falla. En cambio, comunidades completas al lado de la falla se quedaron intactas porque estaban en roca. Entonces yo sugeriría completar la microzonificación sísmica de la provincia de la Altagracia con el apoyo del Servicio Geológico Nacional, que ya lo ha hecho para Santo Domingo, lo ha hecho para Santiago, lo está haciendo en este momento para Barahona y para Independencia, que es Jimaní, y perfectamente se puede incorporar a la provincia de la Altagracia, sobre todo por el desarrollo turístico en expansión que tú tienes en la provincia de la Altagracia, lo cual amerita un plan de ordenamiento territorial y una microzonificación sísmica, de forma tal de que los modelos constructivos, tanto en la franja hotelera como acá en el entorno urbano, estén todos obligados a ajustarse al plan de ordenamiento territorial y a la microzonificación sísmica. Ingeniero, muchas gracias por
su presencia, gracias por sus informaciones. A todos ustedes les damos las gracias por estar con nosotros. Sigan en sintonía con nuestro próximo programa porque este se marcha. Hasta la próxima vez se despide conversando con el